espontánea y comunicativa. Hay muchos personajes entrañables. Aquí venían los Rolling Stones, algunos de ellos venían a las vacaciones. Una vez que vino uno, no se recuerdo si era de los Rolling Stones o de un músico, un grupo de esto musical inglés, vino con un pantalón vaquero rajado, a ver, con unas melenas, un joven, era joven, y un Rolls Royce en la puerta. ¿Dónde ha sacado este Rolls Royce? Este con la pinta que tiene. Le pregunté yo, hombre, ¿y tu jefe cuándo viene? No se ha confundido conmigo, yo soy fulano de tal. Yo me creí que era, digo, este es el chofe, lo vi con las zapatillas de esparto, y digo, este es el chofe de los señores que sea. Y el pueblo no se enteraba, es que el pueblo no se enteraba. Aquí el pueblo no se enteraba, con los borricos por calle San Miguel, para arriba, para abajo, salíamos, claro, nos pararía todo igual, como un pueblecito. Junto a las viejas casas de los pescadores se han alzado los más suntuosos, cómodos y modernos hoteles del mundo. Las aguas del Mediterráneo, quietas y dóciles como las de un lago, son juguete de gracia salada y en todo tiempo poseen la agradable templanza de un clima inalterable en su benignidad casi paradisíaca. Al inaugurarse hoteles, al abrirse hoteles, hubo que improvisar un regimiento de camareros. Y fue toda gente que hemos aquí entrenado, no fue personal, fue la mayoría gente que los padres estaban aquí, obreros, decíamos, albaniles, jardineros. Y estas personas que venían, pues siempre tenían después un primo, un conocido. No, contratar era fácil. Si a cualquier persona tú le dabas el alojamiento, la comida, y además hacías una pequeña, diríamos, escuela dentro del hotel, pues no era difícil. El hotel de élite necesita a alguien que te cambie el cenicero, que esté constantemente cerca de ti, que esté pendiente de ti, ¿no? Que para cada mesa con 4 clientes había 7 camareros. Contaron con un factor trabajo que entonces era muy barato, que no tenía fuerza sindical ninguna. Era de sol a sol, como se suele decir. Yo entraba a las 9 de la mañana y no sabía la hora, con 14 años, yo de botones no sabía qué hora salía. En un principio no había sueldo. Aquí era el 15% de la producción, de la facturación del hotel, es lo que se pagaba al personal. Claro, según el cargo que tuviese, así tenía, eran 6 puntos, 3 puntos, 2 puntos, X, así, comparativa, se iba repartiendo. El sueldo no era mucho, pero se cogían unas propinas muy buenas, muy buenas. Las gratificaciones que daban todos los clientes eran fabulosas. En plena migración, con casi 2 millones, 1.600.000, 800.000 españoles emigrando al extranjero, de pronto surge la posibilidad de que no haya necesidad de migración exterior, sino que la migración sea interior, incluso dentro de la provincia de Málaga. Porque en el interior, pues en aquella época había, yo diría que paro. Quizá no se anunciaba con la palabra paro, pero y había muchos jóvenes que querían dejar el campo para integrarse en otro tipo de trabajo y además que cobraban más. Proceden del interior de la propia provincia, un interior agrario, pero de una agricultura pobre, y una agricultura que al mismo tiempo es ahora cuando se está modernizando y cuando está sustituyendo trabajo por tecnología, ¿no? Es la España del tractor, la España de los años 60. Una actividad que daba trabajo a casi el 60% en 1950, pues pasa a dar el 25%, como era la agricultura, ¿no? El Hotel Escuela se desplazaba a las localidades, llevábamos nuestra acreditación del Ministerio de Trabajo y decíamos, mire, esto es del Estado, es un centro fijo del Estado donde su hijo o su hija o usted, si es que nos estábamos dirigiendo al candidato, va a venir, desde el primer momento se le va a dar alojamiento, comida y uniformes.
las madres se preocupaban de que, bueno, ¿y mi hija a ver si se va a quedar? Pues no, mire usted, no se nos quedó ninguna. Realmente los alumnos dormían en lugares separados, los alumnos y las alumnas. Había personal especializado vigilando de noche, pero en aquel tiempo su vida privada era responsabilidad nuestra. La formación era integral, porque en muchos casos había hasta que enseñar desde cómo utilizar un cuarto de baño. Parece mentira, pero en algunos casos había que hacerlo, porque la gente no tenía cuartos de baño en las casas. En algunos casos había personas que no sabían muy bien leer ni escribir, y entonces pues, los requisitos mínimos no existían. Nosotros lo que queríamos era voluntad. Eran personas muy respetuosas, eran personas acostumbradas a trabajar muy duro, porque trabajaban en el campo. Para ellos trabajar en la hostelería era un alivio considerable. Pero claro, son gente que luego vuelve a su localidad de residencia, y gente que transmite información, y gente que enseña a los demás que hay un mundo distinto, un mundo diferente, que está muy cerca del que ellos viven, pero que es completamente ajeno y completamente distinto, ¿no? Les gustaba presumir de su nuevo estatus. Ya eran cosmopolitas, ya habían dejado el pelo de la dehesa, ya no eran personas del campo, sino que eran personas de la ciudad, de la gran civilización, ¿no? Y de Marbella, o de Torremolinos, o de Mallorca. Volvían con dinero, volvían digamos, con posibilidades, invitaban a sus amigos, decían en el bar cómo se tenían que servir las copas. Se permitían también el lujo de hablarle de tú y con cierto desprecio a los caciques del pueblo, ¿no? Se permitían el lujo de consumir en la feria, ¿no? El hecho de que en la feria poderse gastar dinero en el tiro al blanco, poderse gastar dinero en invitar a las hermanas o a los primos, eso fue muy importante. Ellos pensaban que no vivían como querían, era difícil salir de la situación en la que vivían ahora aquí en la Costa del Sol, pero por supuesto que la vida que habían llevado sus padres y sus madres en el campo era mucho más dura que esta. Frigorífico a gas butano. Donde no es posible el frío, Butano lo consigue. Pregunte a su distribuidor Butano. El sistema, es decir, el poder, puede pasar ya de reprimir de una manera pura y dura, es decir, de tenerlo comido de miseria, de piojos. Se le pasa a decir que puede conseguirlo todo, que puede beber un whisky igual que bebe el rico, que se puede poner un jersey igual que el rico. Una motito, después un coche, ropa, es verdad, una ropa, cuando uy, un Nike, un Chemis Lacoste, madre mía, te ponía un Chemis Lacoste, eso era... Oh. Ya esos vestidos yo los elegía de alguna extranjera que, mira, he visto un vestido verde con esto blanco de encaje, pues me lo hacía ella. Porque yo se lo dibujaba y ella me lo hacía. Mi madre la extranjera traía la moda ya y las tiendas, las 2 o 3 tiendas que había, pues compraba la ropa esa que traía la extranjera. Hombre, tráeme un par de camisas esas del Negrito, yo le decía el Negrito, que tenía unos muñequitos negros detrás, unas camisas que casi no se planchaba, no como antes que había que estar planchando las camisas, que eran unas camisas que casi no se planchaba, te colgaba, uy, parece que es una... uy, qué elegante iba uno con esta camisa. Ahí tiene un papel fundamental la elevación de los niveles de bienestar que se produce en la España de los años 60, en la España del 600, en la España de los primeros pisos, en la España de esas familias que el cine de Berlanga, por ejemplo, nos retrató también.
Al ocurrir todas esas transformaciones en tan corto espacio de tiempo, el choque social fue tremendo, fue brutal, ¿no? Y hay que tener en cuenta que una gente, una población que vivía de acuerdo con unos parámetros sociales muy tradicionales, de la noche a la mañana se encuentra en una situación completamente distinta. Las familias malagueñas tan obtusas decían que Torremolinos era pecaminoso, y entonces no dejaban venir a sus hijas, ni dejaban venir a sus hijos, porque esto era pecaminoso. Aquí estaba el mal, estaba el diablo. Aquí siempre, antes de que la Virgen del Carmen no bendiciese el agua, es muy difícil que se bañase alguien. Aquí siempre de todos los baños era posterior al 16 de julio, que es cuando la Virgen del Carmen, que la pasean en barco, bendecía el mar, entonces cuando se podían ya bañar todo el mundo. Estábamos obligados a publicar todos los años, cuando empezaba la temporada veraniega, un decreto del gobierno civil recordando que en las playas había que estar con albornoz y las mujeres exactamente lo mismo. Y si el que no lo cumpliese, mediante multas y la Guardia Civil y la policía, etc. El chiste clásico que ocurrió de una sueca que llegó un policía armada a la playa de uniforme y le dijo que no podía usar un bañador de 2 piezas. Y le dijo, bueno, pues dígame cuál de las 2 me quito. Un poco ponerte encima un mural que en realidad no necesitaba, porque yo soy suficientemente mayorcita para decidir lo que quiero y lo que no quiero, pero aquí fue el Estado que quería decidir. Cuentan que el arcipreste de Marbella, que se llamaba Monseñor Rodrigo Bocanegra, pues quiso hacer un apoyo al turismo y se presentó revestido con la capa pluvial y con el agua bendita y se presentó en la playa bendiciendo a las turistas, ¿no? Para demostrar que aquello era una cosa buena y que no había por qué condenarla. Cuando se mezcla la ginebra y el whisky, se ponen todos un poquito piriri. Cuba Libre junto a un disco de jazz, guateque sensacional. El adelanto que yo traía, aquí en Marbella estaba la gente dormía. Pero ellos no lo explicaban y decíamos, hay que ver. Pero claro, no, ¿qué íbamos a hacer? Claro, había muchísimos extranjeros. La mentalidad era otra. Influían en la juventud española, quiera que no. Ya claro, ya nos estábamos acostumbrando a lo que estábamos viendo, toda la juventud lo que estábamos viendo. Iban viendo, iban aprendiendo, iban pronunciando a lo loco palabras extranjeras, en fin, una evolución total. Yo me acuerdo que cuando yo llegaba tarde a casa, mi pobre abuela me decía, hay que ver, que no piensan en el mañana. Y yo le decía, no, si vengo del mañana. Y en la sala de fiesta del mañana, no, si vengo del mañana, es decir, pienso que yo vengo del mañana. Sí, siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora, es domingo para mí. De repente esta zona se convirtió en un punto que se veía en el mapa de Europa, incluso en el mapa del mundo, ¿no? El aeropuerto fue un elemento de transformación absolutamente fundamental. Aunque todavía era un lugar, digamos, con mucho encanto, pero ya empiezan las grandes urbanizaciones, los edificios altos, y ya se empiezan los vuelos charter también. Ya el turismo no está formado por aristócratas y por estrellas de cine o estrellas del rock, sino que se ve como un negocio la masificación.